Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarat, en la que solemos analizar los acontecimientos más importantes ocurridos en los últimos 7 días. Evidentemente, el acontecimiento de esta semana ha sido la toma de poder de Barack Obama, el nuevo presidente de los Estados Unidos, los nombramientos, lo que promete, que no sabemos si cumplirá, pero todas las expectativas que están puestas sobre él, todas las esperanzas. Vamos a hablar de ello, pero también vamos a hablar del después de Gaza. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a ocurrir con Hamas? ¿Qué ocurrirá con Al-Fatah? ¿Ha sido una victoria? ¿Ha sido una derrota? ¿Ha ganado alguien? ¿Qué se ha conseguido con esta operación plomo sólido o plomo fundido? Porque las traducciones son diversas. Para hablar de ello, hoy contamos en el estudio con nosotros con Boris Levy, nuestro empresario analista. Boris, bienvenido a la radio. Si la crisis me deja, bueno, muy buenas. Si la crisis te deja. Habría un día que hablar de crisis, de económica, que nunca lo hacemos. Y Pascal Roy, periodista y además conductor del programa Rendez-vous aquí en Radio Sefarat. Hola, buenas. Buenas, Pascal. Bueno, antes que nada yo creo que querría empezar por plomo sólido. Evidentemente va a salir la figura de Obama sola en esta charla. Estábamos hablando ahora, hago una pregunta que es un poco burda, pero espero me entiendan todos. ¿Quién ha ganado en esta operación plomo sólido? Yo creo que Israel. Yo creo que Israel, a nivel de los objetivos que se habían fijado, que eran destruir cuantos posicionamientos posibles de Hamas, los túneles. Según los informes que se han publicado, creo que han ganado ese nivel, ¿no? En los hechos reales. Luego, a nivel de la guerra propagandística, pues ahí se puede debatir. Yo pienso, como un editorialista del New York Times, que es Thomas Friedman, hace 2 días dijo que lo importante en Oriente Medio es el día siguiente del día siguiente. Y creo que no hemos llegado ahí todavía. Falta ver cómo se van a sentar las cosas después de la guerra. Y hay que ver, mi deseo sería que quien gane sea Al-Fatah de todo esto. No sé si va a ocurrir, porque al final lo que había en Gaza es un poder absoluto y totalitario de Hamas, y esto ha roto el equilibrio. Y se ve en las últimas noticias que ese equilibrio sigue en juego, porque se están peleando la ayuda humanitaria entre Hamas y Al-Fatah para ver quién pone la cara al pueblo de yo te lo di, y para luego pedir lealtad. Entonces, esto yo creo que beneficia a Israel en la medida en que consiguen que se vean los problemas reales que hay y no los problemas ficticios o los que la comunidad internacional quiere que hayan. Y si se consigue, y ahora la gran pregunta va a ser si es gobierno de unidad nacional o si aísla a Hamas, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que mientras más poder tenga la Autoridad Nacional Palestina, mejor. Yo estaba leyendo un análisis que hizo Marcelo Kisilevsky respecto a lo sucedido. Decía que precisamente una de las cuestiones que interesaba a Israel era no erradicar a Hamas, para no dejar una franja en la anarquía absoluta, para seguir teniendo a alguien con quien negociar y con quien hablar. En ese sentido, la bipolaridad del pueblo palestino es muy delicada, ¿no? Casi ese gobierno de unidad nacional convendría, aunque fuera un poco más, menos moderado que Al-Fatah, aunque jamás lo radicalizara un poco, ¿no creéis que en ese sentido sería conveniente para tener un solo interlocutor? Sí, desde luego. Un interlocutor es necesario para Israel. Es decir, se ha visto que con dos grupos, Fatah y Hamas, no se puede negociar. El gobierno de unidad nacional es necesario para Israel para poder negociar. ¿Con quién va a negociar? Como dice Bernard-Henri Lévy, Hamas es un grupo de nihilistas, un grupo de... ¿Cuáles son los objetivos de Hamas? Destruir Israel. ¿Cómo quieres negociar con Hamas que quiere destruir tu país? No se puede negociar. Es decir, hasta que haya una reunión entre el Fatah y Hamas, hasta aquel entonces no se puede negociar y no se puede buscar una solución de paz
sin esta unidad nacional. ¿Creéis que habrá este gobierno de unidad nacional? Yo creo que no depende de los palestinos. Yo creo que depende de las fuerzas que se están moviendo entre los países de Oriente Medio. O sea, una cosa también que para mí manifiesta una posición fuerte de Israel es la respuesta del mundo árabe a esta crisis de Gaza. Creo que nunca he visto tanto silencio por tanto tiempo en el lado árabe, porque hasta que se reunieron, y no fue una cumbre de emergencia, y no hubo una resolución de la Liga Árabe, quiero decir, y no una resolución contundente, y los de Al-Qaeda llaman apóstata al país de los faraones, al faraón de Egipto, lo llaman ya prácticamente sionista. Eso lo que a mí me está diciendo es que hay una lucha de poder muy fuerte entre los países árabes, que también tienen miedo a su propia población. Egipto tiene su Hamás en los hermanos musulmanes, cada uno tiene ese peligro dentro. Entonces yo creo que el equilibrio dentro de la sociedad palestina va a tener que ver mucho con el equilibrio exterior, porque hay muchas pugnas, ¿no? Yo personalmente preferiría que no sea un gobierno de unidad nacional, pero por ese peligro de radicalización del discurso. Sí, porque al final, aunque llegues a un acuerdo, siempre va a haber algo que lo mina detrás. Por eso yo creo que siempre es mejor que el más radical de un país, si está en el poder, sea el que negocie. Begin, que parecía el más radical de Israel, firmó la paz, y así es que la izquierda no la podrá discutir nunca. Si la firmara la izquierda, siempre la derecha podrá decir que no está de acuerdo. Es un enfoque interesante, pero ¿se puede pensar que jamás llegaría al poder en Palestina? ¿Se puede pensar en eso? Si fuera un solo poder, sería más simple, aunque probablemente pueda ser una batalla más dura, pero yo creo que es más claro. Es decir, si el enemigo es claro, la batalla es clara. Si no es claro, ni la batalla ni la solución son claras, en mi opinión. Entonces, todas estas mezclas y trifulcas al final, tanto en Israel como fuera, es decir, en Israel igual de mal. Si hay 20 opiniones, difícil llegar a una paz consensuada. La paz que ha habido ha sido una paz del lado que más se podía oponer y al final continuó, ¿no? Bueno, en el caso de las elecciones israelíes da la sensación de que gane quien gane, habrá un acuerdo entre los tres nombres que más suenan, que son evidentemente Netanyahu, Tzipi Livni, y no es que Barak vaya a ganar, pero probablemente entre formar parte también de posibles acuerdos a tres bandas. Esto lo han anunciado tanto Tzipi Livni como Bibi Netanyahu en algunas entrevistas, que incluso que piensan ofrecerse cargos, ¿no? Dentro del poco imagen y semejanza de Barack Obama, que no le importa de qué partido se traen los consejeros, si son los mejores. Me interesaba esto que decías de que mejor un gobierno de Hamás que un gobierno de unidad nacional. Llevándolo al extremo. Llevándolo al extremo, porque sabes con quién estás negociando, con quién estás hablando. Lo que pasa es que se ha llegado a un punto en el que parece inviable una negociación con Hamás. Insisto, hago caso a la actitud de los países árabes. Tú hablabas del silencio de Egipto, por ejemplo. No fue silencio, fueron declaraciones concretísimas en las cuales Hosni Mubarak directamente acusaba a Hamás de lo sucedido, al igual que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Suena a miedo a Siria, miedo a Irán todo esto, ¿no? Miedo o desafío. Yo creo que ahí es donde está la lucha de poder. Porque luego tuvieron que templar sus discursos, porque si no su propia gente se les venía encima, ¿no? Es decir, aunque lo dijeron al inicio, luego tuvieron que dar un pasito atrás y calmar a su propia gente. No lo sé, la verdad, no sé. Sí, miedo a Irán y también miedo a sus propios Hamases, si se puede decir, ese neologismo. No, o sea, miedo a la gente radical en su propio país, ¿no? Entonces, que tiene que ver con Irán también, ¿no? Por la influencia que tiene en la región Irán, sí. Bueno, estábamos hablando de una hipotética victoria en el campo militar, básicamente. Los objetivos también han sido más bajos en esta ocasión. Han sabido que no podían marcarse unos objetivos demasiado grandes. Yo también considero,
que los objetivos no solamente han sido más bajos, sino que han sido más confusos. Porque ha habido un momento que uno no sabía muy bien cuál era el objetivo final de Israel. No sé si vosotros lo habéis visto con más claridad que yo, tal vez. Yo estoy esperando a ver si va a haber otros misiles a Sderot en las próximas semanas, los próximos meses. Yo creo que es lo más importante para la población del sur de Israel. Y yo creo que ese era el principal objetivo, es decir, ir a todos los almacenes de cohetes. Lo último que leí es que quedaban algunas decenas de misiles en los almacenes de Hamás, y decenas normalmente son 2 días, al ritmo que llevaban antes. Unas horitas. Exacto. Sí. Entonces, si el objetivo fue, por un lado, deshacer la infraestructura de misiles, pues conseguido. Si fue debilitar la capacidad de Hamás de controlar a la población, conseguido también, porque ya no tienen archivos, ya no tienen lugares desde donde operar, no tienen infraestructura de comunicación. Eso les quita poder sobre la población. Uh-huh. Y también desmoralizados sus tropas, porque claramente y he leído estos últimos días, estas declaraciones de victoria de Hamás dentro de Gaza se están tomando ya con guasa. No sé si llega a eso, pero hasta con indignación, ¿no? ¿De qué victoria me estás hablando? Sí, directamente. No, sí. O sea, no les compran el argumento. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Bueno, entonces tenemos esta victoria por un lado y luego podemos hablar de una derrota indudable en cuanto a los medios, en cuanto a la imagen. Una derrota más. Que no es la primera. No, pues, que se viene a sumar a las anteriores. Por parte de Israel, una opinión pública soliviantada, absolutamente en pie de guerra contra Israel. Hemos visto acrecentarse los ataques contra las embajadas, incluso contra centros judíos. ¿Cómo hablábamos nosotros antes? ¿Cómo explica uno una guerra donde efectivamente hay 11 muertos de un lado y, según las cifras de ahora, 1.400 muertos, aunque hay que decir que se empieza a poner en duda también del otro lado? ¿Cómo encara uno para explicar esto? Yo creo que primero es difícil desde un país que no está en guerra, con gente que no ha vivido una guerra, con gente que no ha vivido ataques de misiles sobre su cabeza. Primero es complicado explicar una guerra a esta gente o desde esta posición. Yo creo que yo he estado hace poco a 2 kilómetros de Gaza, un poco por casualidad, y bueno, siempre estás pendiente de un refugio, de un búnker, donde refugiarte. Bueno, entonces fue por casualidad, por suerte no cayó nada, pero siempre lo tienes pendiente. Es como cuando vas a Jerusalén, cuando estás en Jerusalén y entrabas en un autobús hace unos años y estás pendiente, ¿no? Quién entra, quién sale, cómo entra. O sea, es como, esto es invivible, esto es insufrible, no se puede vivir. Entonces, no puedes vivir, tu país no puede crecer, no puedes pensar en otra cosa. Y yo creo que es el punto de partida de toda reacción normal que puedes tener, es decir, pues voy a reaccionar frente a la agresión. Es como yo lo veo personalmente. Claro, ahora bien, la opinión pública se pone en la otra perspectiva, ¿no? Y me pongo yo también y me digo, una persona que no toma partido en Gaza, está en casa, y viene uno de Hamás y le dice, necesito tu casa. Si le dice que no, se muere. Y si le dice que sí, le caen las bombas israelíes. Es decir, que también está en un callejón sin salida, tanto de dentro como de fuera. Y esa desesperación en la que esta gente no tiene refugio, también es terrible. Porque tienes el enemigo interno y el externo, ¿no? En Israel tienen el enemigo interno y la solidaridad interna. Es una situación atroz. No hay manera de explicarla tampoco. Y yo creo que el argumento, al menos que yo planteo, es que Israel pone como única razón de su batalla su seguridad y la convivencia pacífica. Si el otro lado tiene objetivos razonables, si le quitara esa excusa a Israel, es decir, que no amenace su seguridad, podrían hacer lo que quieran, porque Israel ya no tendría ningún argumento para decir que no, pero no lo hacen.
Entonces, yo creo que la opinión pública no llega a ver eso, justamente porque no ha estado en la posición extrema ni de un lado ni del otro. Uh-huh. Y en la medida en que eso se pueda transmitir de una manera lo más serena posible, podremos conseguir que se entienda mejor. Pero nunca se entenderá como los que viven ahí, ni siquiera nosotros que estamos un poco más cerca relativamente lo podemos entender. Imagínate quien no tiene relación alguna, ¿no? O sea, dices quitar el motivo de psicosis a Israel, quitar ese miedo constante, darle una garantía de que no va a ser atacado, y en ese sentido los palestinos ganarían la batalla mucho más fácil, porque les quitarían la única razón de actuación. Entonces, pues oye, paz, y de ahí para adelante, esperemos. Lo que pasa es que ellos siempre han planteado el paz por territorios. Hay una ocupación. Esta semana hemos podido también asistir a un encuentro entre el delegado de la Autoridad Palestina aquí en España y el embajador de Israel, donde precisamente uno de los argumentos que más esgrimía el delegado palestino era el tema de la ocupación. Mientras haya ocupación, lo que hace Hamás, dice, es resistencia. Todo pueblo ocupado tiene derecho a resistirse a esa ocupación. ¿Cómo lo veis? Bueno, de territorios, luego hay que ver qué territorios. Es decir, Gaza fue un territorio ocupado en 67, que fue devuelto, gracias, que fue devuelto a Palestina. Y mira lo que pasa. Mira, después de haber devuelto Gaza, lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué son los territorios que quiere Palestina? O sea, si quiere todo, o sea, si quiere echar Israel al agua, los israelíes al agua, esta no es la solución. Es decir, o negociamos o echamos el país, o sea, echamos los israelíes fuera. El argumento que usó el embajador ahí además fue bastante contundente. Cisjordania y Gaza estuvieron ocupados por Jordania y por Egipto durante décadas. Y no se le reclamó nada ni a uno ni a otro. Los palestinos en Líbano tienen menos derechos, a mi entender, que en ningún otro lugar del mundo. No tienen derecho a propiedad, no tienen derecho a ciudadanía, no tienen derecho a nada que un ciudadano se merezca. Y están en casa de sus hermanos. Pero ¿se les reclama algo a Líbano? No se les reclama nada. Es decir, lo de paz por territorios, el único que ha aprobado que lo hace es Israel. Israel firmó paz con Egipto, Israel firmó paz con Jordania y llegaron a acuerdos perfectamente entendibles. El único que no ha aprobado el lado de paz por territorio es el lado palestino. Israel ya dio el paso repetidas veces. Lo dio con Egipto, lo dio con Jordania, lo ha dado con Gaza, como muy bien dices, y ahora falta el otro componente. Yo creo que ahí está el límite de la pregunta, el límite de la cuestión, es decir, ¿qué tipo de paz se quiere? Con los palestinos o también muchos periodistas con los que me cruzo, el límite de la cuestión está en aceptar o no el Estado de Israel. O sea, desgraciadamente estamos todavía en esas. Es decir, pero bueno, Israel, los malos que son, los israelíes, tal. Sí, pero ¿qué? O sea, están defendiendo su territorio. Sí, pero ¿tú crees que realmente tiene razón de ser este Estado? O sea, aquí en España, y también vuelvo de Bélgica, hay gente que se está preguntando eso. O sea, ahí es grave. Sabemos que los límites de Israel están fuertes y bueno, yo no tengo ninguna duda, pero mucha gente duda de esto, ¿no? Tiene razón de ser el Estado de Israel. Pues, ahí está el límite de la cuestión. O sea, ¿cómo quieres que argumentes después para cualquier negociación? Si hay gente que quiere negociar para que Israel para que no haya el Estado de Israel. Entonces, a mí esa guerra me ha vuelto a poner esto en la mesa. La supuesta deslegitimización o deslegitimidad de este Estado, que es verdad que podemos escuchar en muchos medios. Mucha gente, muchos medios no lo dicen abiertamente. Pero cuando empiezas a hablar con ellos, hay un momento que llegas al límite y te das cuenta en tu interlocutor que en el fondo no quiere el Estado de Israel. Es mi impresión. Sí, en el fondo. De hecho, se está escuchando mucho ahora la solución de un Estado para los dos pueblos, que no es lo que quiere ninguno de los dos pueblos, precisamente, ¿no? Además, bueno, no sé, voy a opinar, no debo opinar, pero yo no sé cómo lo veis, da la sensación de que, por mucho
que le demos vueltas a la cabeza y que le demos vuelta al mapa y que inventemos cosas surrealistas e imaginativas. La solución la conocemos todos. Fronteras del 67, capitalidad compartida de Jerusalén y compensaciones a los refugiados palestinos, por supuesto desmantelamiento de los asentamientos, intercambio de territorios de manera que sea lo más cómodo para todos. Da la sensación de que además todo el mundo sabe que esa solución es inevitable. La cuestión es ver cuántos muertos más va a costar. En ese sentido, ¿sois optimistas? Es decir, ¿esto que acaba de suceder puede haber roto una especie de statu quo? Yo soy todavía optimista. O sea, yo guardo fe en que haya una solución, porque otra vez más hemos visto que las cosas están así. Israel estará ahí siempre, fuerte, respondiendo a las amenazas, a los ataques, y estará ahí. Y palestinas, y hay muchos palestinos pragmáticos que lo saben y que quieren negociar para que haya esta solución y que ellos vivan en paz en su propio territorio y que Israel viva en paz en su propio territorio. Y eso sé que llegaremos. Porque hemos visto otra vez, repito, a través de esta guerra, que no va a haber otra cosa posible que una negociación. Uh-huh. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Os voy a hacer una pregunta, pero creo que sé la respuesta. ¿Dónde estabais el 20 de enero de 2009 a las 6 de la tarde en hora española? ¿Alguien estaba mirando la televisión? Pues yo te voy a confesar que fui a casa, reuní a mis hijas, les dije, tenéis que ver esto, tenéis que sentirlo, incluso a la pequeñita, porque me pareció que era solo la toma de poder de Barack Obama era el hecho histórico. Lo que haga o no haga ya en su mandato va a ser secundario al lado del simple hecho de asumir el poder. Para mí fue un momento especial, fue un momento de emoción, y lo voy a recordar siempre. Me pareció no tanto el montaje, que bueno, toda la parte folclórica no me interesó mucho, pero ese nexo de una nación con su historia, con sus fundadores, con ideas del siglo XIX y del siglo XVIII que siguen vivas, vigentes, actuales y revividas por sus dirigentes. Para mí fue muy, muy especial. Y yo creo que de aquí para adelante ya es la realidad, ya no la fantasía. La fantasía la vivimos el 20 de enero. El 20 de enero. Sí, bueno, yo lo viví quizás con un poco menos de emoción. O sea, sí, el espectáculo fue bonito, pero y quizás menos emoción. Yo vi un Don Quijote negro. Bueno, esperemos que con más suerte que Don Quijote. No sé, ya se ha dicho que bueno, la situación de los negros en Estados Unidos todavía queda mucho por hacer para ellos, por ejemplo, entre otras cosas que él podría hacer para los negros, ¿no? Es decir, de forma pragmática, de forma práctica. Yo guardaba un poco las distancias con esa investidura. Pero sí, el acto en sí era muy emocionante quizás. Pero... Aunque habría que decir que, bueno, quienes hemos seguido los discursos de Obama hemos escuchado discursos más apasionados, más calurosos, más emotivos, ¿no? Estoy recordando el famoso Yes We Can, también con toda la parafernalia, todo el marketing. Creo que era José María Ridao que escribía en El País, el mensaje es él. O sea, ya daba igual lo que él dijera, él mismo es el mensaje, ¿no? Este momento histórico. Es muy carismático. Muy carismático, y el discurso que dijo, hablabas de volver a los valores del siglo XIX, siglo XVIII, era un discurso de mano tendida, pero a la vez de mano firme. Habló directamente a las comunidades musulmanas. Yo creo que hubo mensajes directos a países como Irán, a quienes decía que si no están en el buen lado, ¿no? Y si Barack Obama es Don Quijote, vamos a poner que George Michael es su Sancho Panza, George Mitchell, perdón, George Michael es otro. Sí. George Mitchell es su Sancho Panza para Oriente Próximo. ¿Cómo habéis visto este nombramiento? Más neutral que David Ross, que era el otro nombre que se barajaba para este puesto. Sí, pero es una incógnita, para mí por lo menos. No sé, ha pasado mucho tiempo desde que Mitchell estuvo involucrado en
que han pasado 15, 18 años. No tanto, él estuvo con Clinton en... Bueno, con Clinton son 10. Ah, sí. Pues sí, uy, es verdad. Entonces, ha pasado tiempo y no sabemos todavía qué es lo que va a pasar ahí. Y yo creo que más va a contar la vitalidad de Hillary Clinton, porque lo que necesita esto es un empuje importante. Y otra cosa más. Hasta ahora yo creo, con todo respeto y cariño que le tengo a Europa, porque vivo aquí y soy ciudadano, que Europa ha perdido la excusa para seguir haciendo el avestruz con la partida de Bush. Era muy fácil tener a Bush en el otro lado y decir es culpa de. La llegada de Barack Obama es, en palabras que alguien que escuché hace poco, la mejor jugada diplomática de la historia. Va a conseguir que no exista la excusa de los Estados Unidos para no hacer nada. Entonces, el trabajo en equipo con Europa si se consigue, que eso ya es otra, porque Europa no puede trabajar en equipo ni para sus propios intereses. Hemos visto ahora en Gaza que no se ha ido con una sola voz, sino con 6 o 7. Bueno, podemos decir 2, prácticamente, sí. La española y el resto. Bueno, puede ser. Pero creo que en eso yo veo más la esperanza que en las personas particulares que puedan nombrar o no nombrar Barack Obama, ¿no? Él les dijo las 2 frases que dirigió a los musulmanes fue una: vais a ser recordados por lo que construís y no por lo que destruís, que me parece muy importante. Es frase fácil, que llega a la gente, no es frase histórica, poética, para que los intelectuales digan nueva reflexión del mundo, pero llega a la gente. Yo creo que eso era lo fundamental. Por eso fue un discurso fácil de oír, fácil de entender, y creo que ese era el objetivo, ¿no? Que llegue a todos. No fue un discurso elitista. Tengo esperanzas. Por eso me emociona el hecho en sí, esa ruptura, el Estado fuerte y la vuelta del Estado es mejor que los ciudadanos, no me gusta nada, pero no creo que él llegue a esos extremos, ¿no? Yo creo que hay un cierto interés en la política extranjera, la diplomacia, volver a la diplomacia, salir un poco del oscurantismo, ¿no? Que todos hemos percibido cuando era la era Bush. Entonces, a ese nivel yo creo que la esperanza está, el interés, la inteligencia también, ¿no? O sea, parece gente más inteligente. Es un simple hecho. Competente, digamos. Competente, y que también se rodea de gente competente, porque Bush igual tenía también a gente más inteligente que él a su alrededor, pero que no tenía mucho interés en salir de su propio patio, ¿no? Para símbolos, esa imagen de Dick Cheney en silla de ruedas, las dificultades, ¿no? Sí. Hablabas de la actitud de Europa, que no tiene una sola voz. Yo decía con cierta ironía que tal vez hubiera 2, la digo porque de alguna manera la respuesta del presidente Zapatero fue mucho más crítica hacia Israel que la que se pudo escuchar en el resto de Europa. Hay que recordar que toda esta operación plomo sólido ocurre cuando en el gobierno del mundo, en los Estados Unidos, no hay nadie que gobierne, o sí está Bush todavía, pero no ha entrado aún la nueva administración, y dio la sensación en un momento dado de que Europa estaba tomando las riendas. Era el final de la presidencia francesa también, que fue un punto... Claro, exacto. Y Sarkozy hizo todo el famoso acuerdo egipcio, es el acuerdo franco-egipcio, un acuerdo organizado entre ellos. ¿Creéis que Europa va a poder jugar? Porque al fin y al cabo Europa es imprescindible también ahí, y si uno se va a las raíces del conflicto, habría que preguntarles a los europeos mucho de lo que está pasando ahí, por qué está pasando. Hay una responsabilidad histórica. Evidentemente, no creo que vayamos a conseguir en estos años un ministro de Asuntos Exteriores para toda Europa, que es uno de los grandes temas pendientes. Pero no sé si por un lado, por ejemplo, la actitud del presidente Sarkozy, si pensáis que puede seguir jugando ya a título de presidente de Francia, simplemente algún papel. Sí, lo puede seguir haciendo, pero es solo Francia. O sea, no puede hablar como Europa. No tiene los poderes para esto. No existe la institución europea que se ha creado, como tú dices, para un ministro de Asuntos Exteriores. No existe un presidente capaz, o sea, de cualquier nacionalidad, capaz de ir ahí y decir, bueno, como podría hacer Obama ahora, ¿no? Eso falta en Europa. No se ha creado, no existe.
Y lo que hemos visto es el reflejo de la Europa que todavía morcelada, ¿no? ¿Cómo se dice? Parcelada. A mí me ha sorprendido el silencio de Blair, que se supone que tiene un cargo. Sí. Tiene un cargo, es verdad que lo dices. Y se supone que tiene un cargo específico de la zona. Sí, es el enviado para la zona, claro. De Europa. Y pues con toda la experiencia que él tiene, no se ha manifestado, creo que ni una vez. Es decir, no tengo en la memoria. No, es que, ¿sabes que me había olvidado que existía Blair? Claro. Ahora que me estás comentando. Entonces esto. digo, él es el nombrado para esto. Y llama la atención. Es un poco decir, ¿cómo se puede interpretar? Quítenme esto de encima, no sé. A mí me ha llamado la atención que no se haya involucrado más. Porque es un tema espinoso. Lo que pasa es que es algo en lo que uno se quiere meter si quiere protagonismo, pero sabe que no va a salir con la solución. O sea, es ir a algo que sabes que lo que más es que te va a dar problemas con unos o con otros. Entonces, es difícil. Tú, como muy bien dices, Europa tiene mucho que decir en la zona. Es la que descolonizó Oriente Medio, es la que dividió Palestina en Transjordania en el año 22 y es la que deshizo la Gran Siria y repartió parcelas con las demás potencias y con los turcos, etcétera. Mucho que decir habría. Y el único país que fue a votación en Naciones Unidas, Israel, es el menos legítimo. Curioso. Es verdad, que es el único que fue. El único. Todos los demás fueron una repartición de despachos, esto para ti, esto para mí. Y el único votado, pues resulta que el mundo lo critica. Bueno, pues tenemos que vivir así, ¿no? No hay problema, ¿no? Pues nos vamos a quedar con este absurdo de la historia y esperemos que será en estos años cuando podamos ver una solución, por lo menos. Sí. A ver si las promesas obamísticas se cumplen. Así sea. Así sea. Que sea así. Pascal, Boris, muchísimas gracias. Shabbat Shalom a los dos. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Seguimos en Radio Sefarad con noticias, con cultura, con música, con todo lo que ustedes quieran.